días a todos. Mi nombre es Enrique Mancilla, soy el director del Observatorio de Usos Problemáticos de Sustancias Psicoactivas de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, dependiente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Hoy nos convoca nuevamente este ciclo de entrevistas que tiene que ver con un lema que a principio de año y a partir de un proyecto de este observatorio lo mencionamos o lo dimos a llamar como consumo no saludable de alcohol. Esa es la temática que va a atravesar todas estas entrevistas que están proyectadas para este año. Hoy nos visita la doctora Jorgelina Devoto, viene desde Buenos Aires, de Cava, una docente con una larga trayectoria en la temática, directora de la carrera de la maestría en prevención y asistencia de las drogodependencias. La verdad que es un honor para nosotros contar con ella hoy aquí y poder hacerle algunas consultas que tienen que ver con esta temática tan compleja, de difícil resolución, con un abordaje también que requiere de la interdisciplina. Así que, Jorgelina, buenos días y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, buenos días, Enrique, buenos días a todos y muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a iniciar la entrevista con una primera pregunta, ¿no? Que tiene que ver con esto de cómo surge su interés como profesional. Entiendo que su disciplina de base es la psicología, su doctorado está basado en la psicología. ¿Qué la motivó a la investigación asociada a esta cuestión de las adicciones? En principio, bueno, yo como psicóloga, cuando recién me recibí hace muchísimos años, trabajé en el ámbito familiar y en el ámbito escolar. Entonces, hace ya, muchos años, no era tan presente el tema de las adicciones, pero sí, trabajando con adolescentes, uno empezaba a ver a lo largo del tiempo cómo aparecía esta temática y cómo empezaba a ser un problema también para las familias. En el año 90, aproximadamente 91, me convocaron para formar parte del equipo de lo que sería después el Instituto de Prevención de Adicciones de la USAL y la Secretaría de Prevención de Adicciones de la Provincia de Buenos Aires. Más que nada porque tenía, mucha familiaridad con el trabajo en territorio, trabajo en campo, en colegios, con instituciones intermedias. Y obviamente ya en los años 90 había empezado a tallar fuerte el tema de adicciones, entonces me formé con una maestría, que es la maestría que se dicta en nuestra institución, específicamente en adicciones, y después realicé el doctorado en psicología, enfocándome en el trabajo clínico y el trabajo territorial en adicciones. La verdad, el tema de las adicciones me encontró a mí, más que yo lo busqué, porque fue lo que realmente se mostraba como el problema más grave con el que nos íbamos a encontrar desde el punto de vista de la psicología, pero fundamentalmente desde el punto de vista humanístico. Sobre todo estudiando los tres aspectos que hacen al tema de adicciones, que tienen que ver con la persona, que está atravesada por el consumo, por el contexto en el que se desarrolla esto y la presencia de la sustancia psicoactiva u otros comportamientos que también son adictivos. Entonces, por eso vos mencionaste el trabajo interdisciplinario. No hay forma de encarar la temática de adicciones si no lo hacemos desde una mirada desde la complejidad. Me da la sensación que esto tiene un dinamismo que va permanentemente modificándose y que está asociado a muchas cosas, ¿no? Un poco al contexto, un poco a la persona, un poco al narcotráfico y cómo va modificando todas aquellas sustancias, cambiando un par de moléculas y llamándolas de otra manera, pero en definitiva generalmente terminan siendo o depresoras o estimulantes o alucinógenas y cambia el nombre, un par de moléculas y siguen vendiéndola, ¿no? Mi pregunta específica tiene que ver con que si usted considera que el alcohol es una droga de inicio al consumo de otras drogas, ¿qué piensa? Sí, sin ninguna duda. En la pregunta anterior vos mencionaste el tema de la investigación. Desde la Universidad de El Salvador y desde el instituto que yo dirijo, tenemos un área de investigación que por ahí es ahí en donde con el observatorio de la universidad nos vamos a encontrar por ahí en tareas comunes. Si no investigamos, no sabemos de qué estamos hablando.
Sí, sí, no se tal puede cual. ¿Cuál es el hacer alcance? ningún trabajo verdaderamente eficaz o exitoso si nosotros nos manejamos dentro de una burbuja académica, universitaria, alejada de la realidad. El trabajo en el territorio es el que nos va a dar las mejores respuestas para un camino, y la investigación está ahí. Y dentro de la investigación, si nosotros no tenemos datos duros de la realidad, no podemos elaborar estrategias de ningún tipo que sean verdaderamente adecuadas a lo que la sociedad necesita. Porque, bueno, en primer lugar diría, nosotros no investigamos lo que nosotros queremos investigar porque nos sentimos seres superiores capaces de comprender el mundo. Nosotros investigamos porque hace falta encontrar respuestas para desarrollarlas en territorio y con la gente. Y lo que vemos en nuestra área de investigación es que el tema del alcohol es la sustancia de mayor consumo, con mayor prevalencia de consumo, con mayores consecuencias sobre la salud individual y familiar y contexto y salud pública. Y evidentemente este viraje que ha habido en el tipo de consumo y el modo de consumo hace que evidentemente es la sustancia más consumida desde edades más tempranas, de manera abusiva y sin medir consecuencias. La sociedad está como mirando, no termina de convencerse que tenemos que intervenir ahí. Por eso cuando vos hablás del consumo problemático de alcohol, es muy importante que demitifiquemos este tema del consumo no problemático. Un adolescente, un niño, un joven que consume alcohol no puede no ser problemático, porque va a afectar a su psiquismo, va a afectar a su organismo, va a afectar su conducta. Y por otro lado, justamente este abusivo consumo de alcohol hace que estén a mano las posibilidades de empezar a consumir otras cosas, los frenos inhibitorios, la capacidad de decir que no, la voluntad se disminuye, y entonces es mucho más fácil meter en el mercado a generaciones muy tempranas en otros consumos. Lo estamos viendo con la marihuana, que ha bajado la edad de inicio hasta prácticamente los 14 años. En relación a eso y en función a su larga trayectoria, ¿esos patrones de consumo fueron modificándose? ¿Hay alguna droga que sea como de moda? ¿O hay alguna modificación de los patrones de consumo? Sí, siempre lo hay. Lo ha habido. Pensá que nosotros empezamos a trabajar a comienzos de los 90 y el prototipo del consumidor de cada una de las sustancias tenía una determinada característica. Veíamos consumo de alcohol en personas jóvenes, pero ya dentro de la adultez, digamos, a partir de los 20, 21 años. Veíamos pacientes que consultaban por alcohol, personas que ya tenían una carrera, una historia de consumo de 20, 30 años, adultos mayores, que se habían visto afectados a lo largo de su vida por el consumo de alcohol, pero llegaban a un punto en donde ya no podían sostener ni familia, ni trabajo. Hoy en día vemos chicos afectados por el alcohol que tienen 16, 15, 18, que empezaron un consumo, digamos, recreativo. Me echaría con una investigación en donde vimos que las dos razones por las cuales se empiezan a tomar alcohol temprano son la curiosidad en la adolescencia y la presión grupal. Dos características que son tan propias del adolescente que si se mete ahí el consumo, ya tiene el terreno facilitado para ingresar, porque la curiosidad es propia de la adolescencia y del deseo de probar y de crecer, y la presión grupal es propia del deseo también de pertenecer, de no quedarse afuera. Con esas dos premisas el alcohol entra, y entra mucho más temprano, de manera, por ejemplo, abusiva, en el sentido de que los chicos toman hasta emborracharse. Antiguamente veíamos que tomaban para desinhibirse, para estar más sueltos, para, no sé, para conquistar una chica, o para estar más gracioso y que al grupo le pareciera el divertido de los amigos. Y ahora no, ahora toman hasta terminar con su cerebro, digamos. En los 2000
aparecía esta cuestión, hoy los chicos lo dicen el fin de semana o sobre todo los viernes, me la doy en la pera, incluso los adultos jóvenes también usan esa terminología, que tiene que ver con consumir grandes cantidades de alcohol en un tiempo acotado, ¿no? Que eso nosotros los conocemos como atracones de alcohol. ¿Eso existía antes o es de esta época? No, es de esta época. Realmente no lo veíamos... esta cuestión del atracón y de la intoxicación severa que aparece en los hospitales, en las guardias, los fines de semana, no aparecía de esta manera porque estaba mucho más controlado el consumo de alcohol de los menores. O sea, el tema de la previa, de consumir en la casa, que los padres les compran el vodka de mejor calidad para que no consuman un vodka más ordinario, o la diferencia entre un buen Fernet y un Fernet de botellita de plástico que cuesta 2 pesos. Bueno, esas cosas no existían realmente. Vos me preguntabas por el modo de consumo. Pensás que la cerveza era una bebida de personas grandes, o sea, adultos o jóvenes, pero no de adolescentes ni de niños. Estaba ligada al verano, a la picada, a la reunión familiar, y se tomaba cerveza en una cantidad normal, que nadie salía borracho. Hoy en día los chicos toman cerveza a cualquier hora, en cualquier ocasión, van a la escuela con una lata de cerveza en el camino. O sea, son modalidades de consumo que no se veían hace 20, 30 años atrás. Inclusive el hecho de que estén apareciendo y hayan aparecido ya hace unos cuantos años las drogas de diseño. Esa modalidad de consumo realmente no existía, la droga de diseño, aquella que se elabora en pastillas para modificar la conducta, la percepción, de alguna manera, son una moda, pero estuvo ligado a las fiestas electrónicas hace 10, 15 años atrás. Hoy en día los chicos toman pastillas en las casas, se reúnen, toman alcohol y toman pastillas, cosa que no existía. Otra modalidad que cambió también es el tema de las bebidas energizantes, que no se las toma combinadas con otras como drogas, que sea un problema, pero que combinadas con alcohol sí se transforman en un problema, porque evitan el sentimiento, la sensación de la saciedad y del vómito. Entonces siguen tomando porque la bebida energizante les permite hacerlo hasta que por ahí terminan intoxicados. Es complejo, ¿no? Esa dinámica, porque vamos como naturalizando determinados consumos, ¿no? En este caso el de las bebidas energizantes. Digo, es como que natural es que alguien que no durmió bien esté con una lata de energizante sí, antes de ingresar a trabajar, ¿no? Y eso, cuando uno ve esa foto, no es solamente esa foto, sino todo lo que viene después, que lo que está intentando la persona es sostener la vigilia por el desorden quizás que tiene en su vida personal, porque al día siguiente tenía que ir a trabajar y no sé, se pasó toda la noche mirando Netflix, por no buscarle ningún sentido extraño, digo, ¿no? Algo de estos tiempos. Y aparece como aparece en la mayoría de los consumos, como una prótesis para poder, hacer las actividades de la vida diaria, digo, ¿no? Y aparece el consumo naturalizado entre todos nosotros de estas sustancias, y eso creo que es lo que no estamos pudiendo ver. Me parece a mí que tenemos una gran responsabilidad de hacer visible esas cosas, ¿no? Y ahí venía esta anteúltima pregunta que tiene que ver con lo territorial y tiene que ver con lo comunitario, es decir, cómo trabajar, cómo abordar, cómo llegar hacia la comunidad. Ese trabajo territorial es indispensable, es necesario, suma a esta cuestión. Provocar un cambio en estos hábitos de consumo y en estos hábitos de conducta es algo que no lo vamos a hacer solamente los especialistas. Sería erróneo pensar que tenemos el poder de modificar la realidad solamente porque la conocemos más que los demás o porque hemos profundizado más nuestro conocimiento. La única manera de provocar un cambio real de la conducta es hacerlo en la comunidad. En la comunidad y no desde afuera imponiendo recetas o diciendo qué es lo que tienen que hacer, porque la gente va a hacer lo que sienta que le sirve o lo que sienta que necesita. Entonces, cuando vos trabajás en la comunidad, lo primero que tenés que hacer es un buen diagnóstico de qué es lo que sucede, qué es lo que preocupa, y a partir de ahí, junto con ellos, armar programas de prevención. La prevención tiene que venir
digamos, como en un movimiento de pinzas. Tiene que haber políticas públicas, porque si no las hay, si no hay políticas públicas claras y bien intencionadas, terminamos permitiendo que el narcotráfico avance. Pero por el otro lado necesitamos la comunidad comprometida, y la única manera es acompañar a los que verdaderamente la están pasando mal. Porque cuando uno entra a una escuela, por ejemplo, a charlar con padres o con los docentes, lo primero que te dicen son los problemas que tienen, con lo que toman los chicos, con los lunes que están dormidos, los padres que no... La accidentología, no sé, somos como una sociedad tan macabra a veces, que esperamos ver al chico destruido para decir que, uy, qué mal que estamos, en vez de hacer algo para evitarlo. Los domingos a la mañana, los programas de televisión, ¿qué te muestran? Accidentes, chicos o que en una pelea a la salida de un boliche termina con la vida de alguno, o con violencia, y es como que todo el mundo está afuera mirando, como si fuera un espectáculo de un circo. Y en vez de decir, todos tenemos algo que ver con eso que está pasando. Lo importante, por lo menos desde el observatorio y desde la universidad, habilitar la palabra para poder hablar de estas cosas, ¿no? Y empezar a ver qué nos está pasando con eso y dejar de mirar para otro lado. Pero lo tenemos que hacer todos. Es decir, a partir de las políticas públicas, a partir de la universidad, un poco saliéndose del espacio, del ámbito de la universidad y alcanzando su brazo hacia la comunidad. Eso es un poco también nuestra tarea, la tarea del observatorio y la tarea de esta universidad, de la cual soy hijo. Ahora le voy a hablar de su universidad, de la cual también soy hijo de esa universidad. Digo, ¿qué importancia tiene, ¿no?, para la comunidad una universidad comprometida con estos temas? Ustedes eso... cuando decidieron incorporar la maestría y que ese espacio académico quede disponible para los profesionales, ¿cuál era el objetivo? O sea, ¿por qué aparece la maestría? ¿No? Aparece porque justamente la primera camada de la maestría es del año 1993, cuando todavía este tema no era un tema que estaba instalado en la sociedad. Lo que pasa es que ya se empezaba a ver que el problema del consumo estaba más relacionado, en aquella época se lo pensaba desde el punto de vista de las ciencias jurídicas, el tema del narcotráfico. Por eso empezó siendo una cátedra extra programática en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, porque en aquella época la mirada estaba más puesta en el modelo ético-jurídico. Cuando la realidad muestra que el problema de la adicción es multifacético, tiene que ver con lo psicosocial y espiritual, ahí se empezó a pensar que era necesario formar a los profesionales de las distintas disciplinas para que entendieran esta problemática. El adicto, como se llamaba en ese momento, no es solo el delincuente o el enfermo o el transgresor o el pecador. La persona que consume puede no ser adicto, puede ser un consumidor abusivo, puede ser un consumidor, digamos, consuetudinario, pero igual va a ver afectada algunos aspectos de su vida. Entonces, bueno, se armó la maestría en espejo con una maestría de España, de la Universidad de Deusto, en Bilbao, porque ellos ya venían de padecer la epidemia de heroína en los años 80 y se habían encontrado que los profesionales que tenían que atender a las personas afectadas no tenían herramientas. Entonces armamos esa maestría con 4 áreas. El área académica, que era dictar la maestría, dictar la carrera de técnico, cursos, etc. El área de investigación, porque no se conocía mucho en ese momento. Pensá que la Cedronar es de los años 90. Nosotros más o menos fuimos desarrollando nuestra actividad al mismo tiempo que la Cedronar. De hecho, tenemos mucha relación con ellos. El otro área es el área de investigación que mencionaba recién. Hay que conocer para poder trabajar. Y en cuarto lugar, lo que es la extensión universitaria del trabajo en la comunidad. Una universidad
no puede, lo dije antes, ser una burbuja académica de cristal alejada de la realidad, en donde todos nos sentimos muy cómodos porque sabemos mucho, estudiamos mucho, pero no sirve para nada, más que para sentirnos bien nosotros. Eso no es nuestra universidad. La Universidad de El Salvador tiene un compromiso, una misión de acompañar a la gente en su vida cotidiana. Y el Instituto de Prevención de Adicciones cumplió la función de ser el lugar en donde se trabajara el tema, se estudiara, se profundizara y se pudiera transmitir. Por eso trabajamos con muchas instituciones de la comunidad. El OPRENAR, que es el Observatorio de Prevención del Narcotráfico, que es la última institución en la cual nos incorporamos a partir del 2015, es una organización de universidades que estudia cuáles deberían ser las políticas públicas más adecuadas para trabajar en la comunidad, en 5 áreas, de las cuales una coordinamos nosotros, que es la de prevención social y tratamiento. Pero ellos trabajamos en lavado de activos, asesoramiento al Poder Judicial, seguridad y justicia y prevención en el ámbito educativo. Tratando de ver, bueno, todas las áreas de la sociedad atravesadas por el tema del narcotráfico y las adicciones, estudiamos cuál es el diagnóstico y cuáles son las mejores políticas públicas. Vamos a finalizar con la entrevista sin dejar el compromiso de este observatorio con la Universidad de El Salvador, con el instituto, para desarrollar áreas de investigación conjuntas. Me parece que eso sería muy beneficioso para ambos y que se puedan replicar algunos estudios tanto en Buenos Aires como acá. Así que les doy mi compromiso para que podamos en algún momento llegar a concretar esos objetivos, y desde luego muy agradecido que haya venido. Siempre es un placer tenerla a mi lado. Bueno, Enrique, todo el tiempo. Yo digo lo recíproco, a mí me encanta venir, es la segunda vez que vengo, la verdad que encuentro gente muy comprometida, desde obviamente vos y tu equipo, y me parece que la universidad me impresiona la energía que tiene, la cantidad de chicos ayer que estaban, y uno dice, bueno, uno tiene que trabajar para que ellos el día de mañana puedan vivir mejor, estar más felices y ser profesionales más comprometidos con su comunidad, que es en última instancia lo que buscamos. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.